gran poder, aunque no sea el presidente de la Corte. Pero la agenda, Horacio, la agenda de los temas. La agenda de los temas la fija la mayoría, ya no la fija el presidente. Ah, o sea, le quitaron todo, lo único que le dejaron son los calzoncillos. Por ahora. Okay. Bueno, ahora, ser ministro de la Corte, aunque no seas presidente, implica enterarte de una cantidad de cosas que pueden ser muy útiles para mucha gente. La semana pasada, yo había contado en el cohete a la luna que Rosenkrantz no se excusó en un par de causas de clientes de su estudio que debería haberse excusado, que son básicamente dos causas de dos grandes petroleras, de ESO, que ahora se llama Action, y de YPF, Sociedad Anónima, una contra el municipio de Quilmes, la otra contra el municipio de La Matanza, discutiendo la constitucionalidad de un artículo del convenio multilateral por el cual se distribuyen las tasas que cobran los municipios. Y tanto eso como YPF cuestionaban el tercer párrafo del artículo 35 del convenio multilateral, por el cual los municipios tienen derecho de cobrar una tasa que sea proporcional a lo que las empresas pagan de ingresos brutos en toda la provincia y no en función del servicio que se presta en cada municipio. Sí. Es decir, cobran sobre todo la provincia y no sobre cada municipio. Y ahí hay una discusión teórica muy interesante de qué es una tasa, que no vamos a entrar. Es tan interesante que la vamos a dejar de lado. Sí, no sea cosa, ¿no? Bueno, había una tradición en la Corte que esos casos no llegaban a la Corte. Se resolvían en una instancia anterior, sí, y no llegaban a la Corte. Bueno, Rosenkrantz, en vez de excusarse, pidió los autos, es decir, el expediente, los papeles, a su vocalía. Eso está registrado desde que Petraki fue presidente de la Corte, sin hacer alaraca, sin hablar de transparencia, instituyó medidas muy claras por las cuales vos podés saber, sin necesidad de ser parte de un juicio, el camino que ha recorrido, por un lado, de qué vocalía a qué vocalía pasó, en qué fecha, cuánto tiempo estuvo, qué se hizo en cada vocalía, y quién es el abogado, quiénes son los estudios jurídicos que representan a las partes. Es una medida realmente elemental, increíble que no se hubiera adoptado antes, pero que Enrique Petraki la adoptó en el poco tiempo que fue presidente de la Corte. Y ahí vos ves que la vocalía 4, que es la de Rosenkrantz, pidió los autos de Quilmes con YPF, con eso con Quilmes y YPF con La Matanza, y además dictó una sentencia interlocutoria, se llama, y pidió que fuera remitido a la Procuración General. Sí. Fue a la Procuración General y la Procuración General dictaminó en contra de lo que había decidido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a favor de los municipios, e hizo un dictamen a favor de las petroleras. Bueno, eso es causal de mal desempeño y promoción de juicio político. Él no podía haber intervenido, él estaba obligado por artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a excusarse. Recién lo hizo cuando surgió un gran escándalo, porque cuando trascendió todo esto, los municipios de todos los colores se le fueron al humo. Y porque sostienen que si esto se aplicara, el criterio de Rosenkrantz y de la Procuración, perderían más de un tercio de su recaudación los municipios. Exacto. Alrededor de 15.000 millones de pesos al año, equivalente a un 70% de un fondo del conurbano. Es decir, una bola de guita descomunal crearía una... Y ahí se juntaron todos, Jorge Macri del PRO, claro, Insaurralde del PJ, los intendentes de Unidad Ciudadana, los radicales, y presentaron, primero fueron a la Corte a protestar y a decir que querían
presentar un amicus curia, es decir, un escrito de amigos del tribunal argumentando en favor de los municipios afectados. ¿Y quién lo recibió? Rosenkrantz, que debería haber estado excusado. Él lo recibió. Y de ahí acordaron que presentaban el amicus curia. Lo presentaron y ahora tiene que resolver la Corte. Esto es lo que habíamos contado la semana pasada. Llegamos ahora al día de ayer. No solo no se excusan las causas de sus clientes, sino que cuando sus colegas de la Corte circulan un borrador de un fallo de una empresa a la cual él le interesa, le avisa a la empresa, y la empresa presenta un escrito ampliatorio de fundamentos refutando los argumentos del voto de la mayoría. De un fallo que todavía no estaba. Un fallo que está circulando, el borrador. El tema es el siguiente. Hay una ley de glaciares, sí, que protege el ambiente de la explotación predatoria minera a cielo abierto. El caso se originó en San Juan, donde hay una mina binacional que se llama Pascualama, donde hay una parte que está en Chile y una parte que está en la Argentina. La Barrick, que es la empresa minera de origen canadiense, pero de implantación en todo el mundo, denunció, digamos, esa ley y pidió su inconstitucionalidad. Como la provincia de San Juan, gobernada en este momento por José Luis Gioja, pues aquí, este es un dato muy interesante, aquí no hay un tema de líneas partidarias, no, para nada. Los intendentes que protestaron en el caso anterior eran de todos los partidos, y aquí el que pidió la inconstitucionalidad fue Gioja, que es el presidente del Partido Justicialista y era el gobernador de San Juan. Como San Juan fue parte en el juicio, fue directamente originario a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene dos formas de entender una causa: por apelación de una causa que llega siguiendo todas las instancias, juez de primera instancia, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación, Corte Suprema, o originario, es decir, que es el tribunal de origen cuando hay un tema federal que involucra a la nación con una provincia. En este caso era así porque era una ley de la nación impugnada por una provincia, fue directamente a la Corte. Bien. Y lo que pide Barrick Gold, en su filial argentina, se llama Barrick Exploraciones Mineras, era que se declarara inconstitucional la ley de glaciar y que le permitieran hacer mierda al ambiente en San Juan sin ninguna consecuencia. Ahí sí hay un bloque que funciona, que son Lorenzetti, Maqueda y Rosati, que se opusieron a eso y acordaron un voto que circuló en la Corte, refrendando la constitucionalidad de la ley de glaciares y rechazando el recurso presentado por la minera. Además, justo el tema ambiental es un tema que a Lorenzetti particularmente le interesa. A Lorenzetti le interesa mucho ese tema, se ha especializado en eso, escribe unos artículos retóricos aburridísimos que María Burdán le hace publicar en Infobae, que ella es una militante de la escudería Haddad la remitió a la Corte Suprema como ojos y oídos para saber todo lo que pasaba allí, pero no ha perdido el contacto, eso es ida y vuelta. Y las cosas retóricas que escribe Lorenzetti sobre el ambiente salen en Infobae. Está ese voto, en este caso no está excusado Rosenkrantz, y tampoco debería estarlo porque no hay registro de que la Barrick haya sido clienta de su estudio. Sí tiene otras mineras, se podría, pero no está excusado, de modo que el expediente pasó por su vocalía, lo vio, recibió el voto de sus colegas y días después la Barrick presenta una ampliación de fundamentos. Claro. Al recurso que ya estaba en la Corte. Y la ampliación de fundamentos refuta los argumentos del voto que estaba circulando. Eso se llama insider,
se llama soplón. Se llama también que te mandan a espiar y tocar el timbre, ¿no? Digamos, es tan obvia la maniobra, ni siquiera guardan las formas como para disimular un poco de dónde viene esta filtración y no lo están cuidando a Rosenkrantz. Bueno, legalmente no sería fácil probar que fue él porque intervienen también secretarios, letrados, claro. Pero es obvio que nadie Digamos, tiene... poco hacen para volver a ganarse el favor del resto de sus cotribunales, ¿no? No, es que eso es irreparable, eso es irreversible. Esa situación no tiene regreso. No, lo que es muy preocupante además, Horacio, es que no debe ser el único caso. No, claro. Entonces, estamos ante un presidente de la Corte Suprema que le filtra fallos antes de que salgan a los involucrados y en este caso a una megacorporación. Bueno, ya pasó con el tema de la actualización de los jubilados. Claro, que se la filtró. Bueno, en este caso se la pasó al gobierno. Se la pasó al gobierno. Inmediatamente terminó el acuerdo donde se había tomado una decisión y un ministro del Poder Ejecutivo habló con uno de los jueces de la mayoría para tratar de convencerlo de cambiar a su voto. Y lo que dije al principio, digamos, este hombre estaba en contacto permanente con Ojos Quintana y Oído Lopetegui. ¿Esto, Horacio, el antecedente es la corte menemista, como se lo compararon estos últimos días con Nazareno? A Rosenkrantz los compañeros lo llamaban Bubi, que era el apodo de Nazareno. Nazareno era socio en el estudio de los hermanos Carlos y Eduardo Menem. Pero en aquel caso era básicamente las relaciones personales de las cosas que le interesaban al gobierno. Que está mal, no es que esté bien, pero tiene una cierta lógica institucional. Digamos, hay una cierta interacción entre los poderes del Estado que tienen que complementarse. Se puede de alguna manera atenuar la irregularidad por el interés institucional. En este caso no, en este caso es una empresa transnacional contra el Estado Nacional y un ministro de la Corte opera en contra del Estado Nacional y a favor de la empresa. Es de una gravedad absolutamente indisimulable. No, te iba a decir que recordemos, si te parece, lo que decía Carlos Rosenkrantz en la apertura del año judicial, que fue hace poquito. Muy interesante. Y en donde decía lo siguiente. Toda crisis de legitimidad es en parte una crisis de confianza. Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial. Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana. Ese es Rosenkrantz. Después agregó ahí mismo y después lo repitió en un seminario antimafia, que hay que tener cara para organizar un seminario antimafia, ¿no? Bajo la advocación de Totorrina, ¿no? Ahí agregó que no tenemos que defender intereses personales ni políticos, sino solo del derecho. Y ahí concitó aplausos de quién, de Guillermo Lipera. Guillermo Lipera es el presidente del Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, donde están representados los mayores estudios que tienen a su cargo la defensa de los intereses de las grandes corporaciones nacionales y sobre todo internacionales. Es el único sustento que tiene Rosenkrantz. Pero no es lo único que está pasando en la justicia. También siguen las repercusiones del episodio de Marcelito D'Alessio. Ustedes se acuerdan que en el allanamiento a la casa de D'Alessio se secuestró una hoja donde estaban los puntos principales del fallo que la Cámara Federal iba a dictar, no había dictado todavía, sobre el desprocesamiento de los empresarios en la causa de la encuadernadora Bonadío. Allí se planteaban varios puntos que consistían en abrochar a los funcionarios y despegar a los empresarios.
con una serie de argumentos técnicos que son tan interesantes que tampoco los vamos a mencionar. El hecho es que funcionarios adentro, empresarios afuera. Sí. Bueno, D'Alessio tenía ese dato una semana antes de que el fallo se pronunciara. Uh-huh. Bueno, esto naturalmente dio lugar a un tole-tole interno donde todos se preguntan cómo llegó eso ahí. Bueno, finalmente hubo un patriota de la familia que dio un paso adelante, de la familia Bruglia, y dijo: "O stato io, sono irresponsabile, sono io gli ho dato questo testo al espione D'Alessio". Bueno, él asumió que él se lo dio. Es decir, tenemos otro miembro de la escudería Arribas, Sí. involucrado en este escándalo de Justicia in Mutandini. Ahora, Es decir, justicia en calzoncillos. es Horacio, digo, en el caso de Bruglia, que es un juez, recordemos, puesto a dedo por Macri en Totalmente. la Cámara Federal, porque él estaba en otro tribunal y Macri lo trasladó Igual violando- que al otro, a Cacho Bertuzzi. igual que a Bertuzzi. Ahora, que Bruglia le dé un fallo antes de que salga a un muchacho como D'Alessio, también debería ser cuestión de juicio político para él. Pero por supuesto, pero absolutamente. Mm. Pero absolutamente, esto es lo que está pasando. Digamos, Rosenberg lo dijo muy bien. La justicia está deslegitimada, la gente no confía porque tiene la idea de que sirven intereses personales y políticos. Lo dijo Rosenberg. Lo que pasa es que, bueno, estaba haciendo autobiografía también. Cosa que suele ocurrir con la Lo que literatura. hacen los monarcas, hablan de ellos. Sí, nos. Bueno, Bruglia también. Están los otros dos fallos de la semana anterior. Voy a hacer un desvío, pero un desvío importante. Esa cámara, esa sala, Sí. donde ahora están Bruglia y Bertuzzi, que le pasan la data a Marcelito D'Alessio, Ujú. estaba integrada por 3 jueces que precedieron la llegada de Macri a la presidencia: Eduardo Freiler, Sí. Jorge Ballestero y Eduardo Fara. Esos 3 jueces le negaron a Macri el desprocesamiento que él quería antes de asumir la presidencia por el tema de las escuchas clandestinas a una cantidad de personas, entre ellos su cuñado. Siempre el tema personal, así como Sí. Stornelli hace escuchar al padre de las hijas de su compañera, Macri hacía escuchar al esposo de su hermana. Negocios y placer. El mismo... Sí, negocios y placer. Sí, no es placer. Era placer. Digamos, es pajerismo resentido, ¿viste? Despecho. Placer es otra cosa, sí, placer es otra cosa.